en las calles iluminadas por neón de Tokio y en las tranquilas esquinas de sus suburbios, existe un mundo oculto que contradice la imagen prístina de la sociedad japonesa. Lo que muchos visitantes ven como una ciudad llena de tecnología avanzada, tradiciones centenarias y una armonía casi perfecta, esconde un entramado de secretos que pocos se atreven a explorar. Tras los escaparates de los bares de anfitrionas y los clubes de compañía, se despliega una red de poder y dinero, donde la mafia conocida como la Yakuza mueve los hilos en un juego peligroso. El negocio del alquiler de mujeres, disfrazado de legalidad y envuelto en un halo de misterio, es solo la punta del iceberg en un ecosistema que alimenta deseos y ansiedades humanas. Pero ¿qué hay realmente detrás de esas sonrisas calculadas y las miradas prometedoras? ¿Cómo ha logrado la Yakuza infiltrarse en cada capa de este lucrativo sector sin apenas levantar sospechas? Lo más perturbador es preguntarse, ¿cuál es el papel del gobierno en todo esto? ¿Es cómplice silencioso o simplemente ciego ante una realidad que amenaza con destruir su fachada inmaculada? Esta historia se adentra en los secretos más oscuros de Japón, revelando cómo la mezcla de tradición, poder y corrupción alimenta un sistema donde las líneas entre lo moral y lo inmoral se diluyen hasta desaparecer. El alquiler de mujeres en Japón es un fenómeno que ha ganado notoriedad en los últimos años, reflejando aspectos complejos de la sociedad japonesa que van más allá de lo que podría parecer a simple vista. Esta práctica, que se ha desarrollado principalmente en las grandes ciudades como Tokio y Osaka, no se refiere únicamente a la prostitución o al acompañamiento íntimo, sino a una gama más amplia de servicios que responden a las necesidades emocionales, sociales y en ocasiones psicológicas de los clientes. En un país conocido por su disciplina y ética de trabajo, así como por los altos niveles de estrés y las relaciones interpersonales complejas, la industria del alquiler de compañía femenina se ha establecido como una respuesta al aislamiento social y a las dificultades de establecer conexiones significativas. El concepto de alquiler de mujeres puede incluir desde citas con acompañantes que brindan una experiencia de noviazgo ficticia hasta servicios más especializados como las cafés de abrazos, donde los clientes pagan para recibir afecto físico no sexual, como abrazos o caricias. Este tipo de servicios han surgido en respuesta a una sociedad en la que la presión por el éxito académico y profesional es enorme, y al mismo tiempo, la tasa de natalidad y los matrimonios han disminuido significativamente. Muchos japoneses, especialmente los hombres jóvenes, reportan sentirse solos o incapaces de mantener relaciones románticas estables, lo que ha llevado al auge de estas prácticas que ofrecen una forma de paliar ese vacío emocional. En la sociedad japonesa, las normas culturales a menudo priorizan la formalidad y la moderación emocional. Esto significa que demostrar emociones intensas en público o hablar abiertamente sobre la soledad y las necesidades afectivas puede ser mal visto. En este contexto, el alquiler de mujeres se ha convertido en un fenómeno que proporciona un espacio en el que las personas pueden relajarse y disfrutar de la compañía sin la presión de un compromiso real. Las hostess bars son un ejemplo de cómo esta forma de interacción ha existido durante décadas en Japón. En estos bares, las mujeres son contratadas para entretener a los clientes con conversaciones y para servir como compañía durante el tiempo que dure la visita. Sin embargo, la nueva ola de servicios de alquiler ha llevado este concepto a un nivel más amplio y diverso, con aplicaciones y agencias especializadas que permiten a los usuarios seleccionar qué tipo de compañía buscan, ya sea para una cita romántica, un paseo por la ciudad o incluso para asistir a eventos sociales como bodas o reuniones familiares. El alquiler de mujeres para fines de compañía no implica necesariamente un intercambio sexual. De hecho, la gran mayoría de estos servicios subrayan la naturaleza platónica del contrato, aunque existe una delgada línea entre estas actividades y otros servicios más explícitos. Esto ha generado debate tanto dentro como fuera de Japón sobre las implicaciones éticas y sociales de esta práctica. Por un lado, algunos argumentan que estos servicios refuerzan estereotipos de género y fomentan la objetificación de las mujeres, reduciéndolas a un rol de proveedoras de afecto y atención sin reciprocidad real. Por otro lado, hay quienes defienden que estas iniciativas proporcionan ingresos a mujeres que, de otra manera, podrían tener dificultades para acceder a empleos bien remunerados, al tiempo que brindan un servicio legítimo
en una sociedad donde el contacto humano y la interacción emocional son escasos. Para las mujeres que participan en esta industria, las experiencias pueden variar ampliamente. Algunas lo ven como una oportunidad de trabajo flexible y bien pagado, mientras que otras pueden sentir la carga emocional de atender las necesidades afectivas de extraños. La capacitación para estos roles a menudo incluye aprender habilidades de comunicación efectiva, escucha empática y cómo mantener una conversación agradable, además de protocolos estrictos para garantizar la seguridad de las trabajadoras. Sin embargo, no se puede ignorar que, a pesar de estas medidas, algunas mujeres pueden ser objeto de acoso o enfrentarse a situaciones incómodas. Por esta razón, la regulación y la supervisión de las agencias y servicios es un aspecto importante que se ha debatido en los círculos legislativos y de derechos laborales en Japón. Desde el punto de vista de los clientes, la práctica de alquilar la compañía de una mujer puede responder a diferentes necesidades. Para algunos, se trata de una experiencia que les permite simular una vida social activa o tener una interacción femenina que no pueden conseguir de forma orgánica. Para otros, el alquiler de mujeres puede ser un refugio para desahogar preocupaciones y obtener apoyo emocional en un entorno sin juicios. En una cultura donde los lazos sociales tienden a ser más formales y distantes, la posibilidad de pagar por un momento de cercanía y atención personal se convierte en una solución para quienes buscan una conexión sin las complicaciones de una relación real. Este fenómeno, aunque aún rodeado de estigmas y controversias, pone de relieve las profundas contradicciones de la vida moderna en Japón, una sociedad altamente avanzada tecnológicamente y económicamente, pero que enfrenta desafíos significativos en el ámbito de las relaciones humanas y la salud mental. La existencia de estos servicios de compañía refleja tanto la necesidad de apoyo emocional como las dificultades subyacentes para construir relaciones auténticas en un entorno que valora la autosuficiencia y el éxito individual por encima del bienestar emocional. El mundo del alquiler de compañía en Japón, a primera vista, puede parecer una respuesta moderna y funcional a las demandas de una sociedad marcada por el aislamiento emocional y las complejidades de las relaciones interpersonales. Sin embargo, bajo la superficie de esta práctica que podría parecer inocua o incluso benéfica, se ocultan una serie de aspectos oscuros y retorcidos que revelan una red de intereses y dinámicas de poder que va mucho más allá de una simple transacción de compañía. En Japón, la industria del entretenimiento y los servicios de acompañamiento han sido históricamente asociadas a estructuras de control y poder que se entrelazan con elementos del crimen organizado, destacando la presencia e influencia de la Yakuza, las notorias organizaciones mafiosas japonesas. La Yakuza ha estado involucrada durante décadas en numerosas industrias de Japón, desde la construcción y el juego hasta los negocios más sombríos como el tráfico de personas y la prostitución. En el contexto del alquiler de compañía, su papel no es tan visible como en otras actividades criminales, pero su sombra se extiende detrás de las bambalinas de este negocio multimillonario. Las agencias de acompañamiento, especialmente aquellas que ofrecen servicios de mayor exclusividad o que operan al margen de la ley, a menudo están sujetas al control directo o indirecto de la Yakuza. Esta implicación no solo les permite beneficiarse económicamente, sino también ejercer una forma de poder social al tener influencia sobre un sector que, en muchos casos, explota la necesidad emocional y financiera tanto de los trabajadores como de los clientes. En muchos casos, las mujeres que entran a trabajar en esta industria lo hacen con la esperanza de obtener ingresos rápidos y altos, pero no siempre conocen el riesgo que conlleva asociarse con ciertas agencias. La presencia de la Yakuza implica que, aunque algunas de estas empresas operen bajo una fachada de legalidad, en la práctica pueden tener un trasfondo de coerción, extorsión y explotación. Las trabajadoras, que pueden empezar con la idea de un empleo independiente y bien remunerado, a menudo se encuentran atrapadas en situaciones donde el control que ejercen los grupos mafiosos limita su libertad. Las amenazas y la manipulación psicológica son tácticas que se utilizan para garantizar la lealtad y el silencio de quienes se atreven a desafiar estas estructuras. Este control se extiende no solo a la protección y la vigilancia, sino también a la manipulación del mercado. La Yakuza tiene la capacidad de establecer alianzas y acuerdos con otras organizaciones y negocios,
permitiendo que ciertas agencias prosperen mientras otras se ven obligadas a cerrar sus puertas o a operar bajo condiciones de constante presión. A través de estas tácticas, la yakuza no solo obtiene ingresos considerables, sino que también refuerza su presencia en el entramado social de Japón, demostrando que su influencia va más allá de los estereotipos de los juegos de azar y las casas de apuestas. Los clientes, por su parte, a menudo ignoran la conexión que estas agencias tienen con organizaciones delictivas. Para muchos, la experiencia de contratar compañías se limita a una transacción discreta y privada, sin saber que el dinero que pagan puede estar alimentando una red de actividades ilícitas mucho más amplia. Las actividades de la yakuza en este sector también pueden implicar el lavado de dinero y la financiación de otros negocios menos visibles, utilizando las agencias como una cobertura para canalizar fondos y reforzar sus operaciones. La situación se agrava aún más con la trata de personas, un problema global que también encuentra su eco en Japón. Aunque las leyes japonesas intentan combatir la explotación y el tráfico humano, los vacíos legales y la corrupción permiten que estas prácticas persistan. En este contexto, la yakuza ha sabido aprovechar la debilidad de las normativas para reclutar y controlar a mujeres extranjeras que buscan mejores oportunidades en Japón, pero que terminan atrapadas en una red de explotación de la que es difícil escapar. La promesa de un empleo bien remunerado se convierte rápidamente en una pesadilla donde la coacción y el abuso físico y emocional son moneda corriente. El control de la yakuza y su papel en el alquiler de mujeres también se refleja en los métodos de captación de clientes y en la seguridad de las trabajadoras. Aunque muchas agencias afirman proteger la integridad de sus empleadas, la realidad es que cuando una organización delictiva está detrás, la protección se convierte en una herramienta de chantaje. Las mujeres pueden enfrentarse a amenazas no solo contra ellas, sino contra sus familias y seres queridos si deciden dejar el trabajo o exponer irregularidades. A pesar de los riesgos y las implicaciones que tiene esta industria, Japón ha mostrado un avance lento y gradual en términos de regulación. Las leyes actuales pueden castigar a quienes participan en el tráfico y la explotación sexual, pero la implementación y aplicación de estas normativas es un desafío constante. La discreción cultural y la preferencia por resolver los problemas de manera privada, en lugar de ventilar escándalos públicos, contribuyen a que la yakuza mantenga un control firme sobre muchas de estas actividades, perpetuando un sistema donde los intereses financieros y el poder se entrelazan con la explotación de las vulnerabilidades humanas. En conclusión, el mundo del alquiler de mujeres en Japón no es un simple mercado de servicios emocionales o sociales. Es un reflejo de las contradicciones de una sociedad que lucha entre mantener su fachada de respeto y orden mientras alberga un submundo de dinámicas de poder, control y explotación. La presencia de la yakuza detrás de muchas de estas prácticas muestra que, a pesar de la modernidad y la aparente transparencia de las grandes ciudades, hay redes ocultas que aún operan bajo códigos antiguos de lealtad, coerción y ganancia a expensas de los más vulnerables. Mientras la sociedad japonesa no confronte abiertamente estos problemas, los misterios y las sombras detrás del alquiler de mujeres seguirán siendo un recordatorio de los desafíos profundos que enfrentan en la búsqueda de una convivencia más justa y equitativa. La relación entre el gobierno de Japón y la industria del alquiler de mujeres y su potencial vínculo con actividades ilegales y la yakuza es un tema complejo y lleno de matices. Si bien no hay evidencia concluyente de que el gobierno japonés esté directamente involucrado o que se beneficie financieramente de las operaciones de la yakuza en estas industrias, la realidad es que la connivencia implícita y la falta de acción contundente han dado lugar a una percepción de tolerancia o complicidad. Para comprender esto, es esencial considerar tanto las dinámicas históricas entre el gobierno y las organizaciones mafiosas, como las limitaciones sistémicas que permiten la supervivencia y expansión de estas redes. La yakuza ha tenido una presencia notable en Japón durante siglos, y su relación con la autoridad gubernamental es tan antigua como la organización misma. A lo largo de la historia, la yakuza ha desempeñado un papel peculiar en la sociedad japonesa. En tiempos de guerra y crisis, estas organizaciones han ofrecido un apoyo informal que va desde la distribución de recursos hasta el mantenimiento del orden en áreas marginales. Esta dualidad, que mezcla actividades benéficas con un historial de crimen y explotación, ha complicado la manera en que el gobierno y la sociedad han enfrentado a la yakuza.
Aunque hoy en día la influencia directa de la yakuza en la política y la administración pública se ha reducido en comparación con épocas pasadas, su capacidad para infiltrarse en sectores económicos y sociales sigue siendo significativa. El gobierno japonés, como entidad administrativa, se beneficia de las actividades comerciales de múltiples industrias, incluyendo aquellas vinculadas al entretenimiento y al alquiler de compañía. Sin embargo, esto no significa que se beneficie explícitamente de las operaciones que involucran a la yakuza. Más bien, la realidad es que la regulación en torno a estas actividades es ambigua y, en muchos casos, insuficiente. Japón tiene leyes destinadas a limitar la influencia de la yakuza, como la Ley de Prevención de Actividades de Organizaciones Delictivas de 1992, pero la aplicación de estas regulaciones a menudo deja mucho que desear. Esto se debe, en parte, a la dificultad de trazar líneas claras entre actividades legales e ilegales, especialmente cuando las operaciones de la yakuza se disfrazan bajo la apariencia de negocios legítimos. El hecho de que muchas agencias de alquiler de mujeres funcionen legalmente como empresas registradas complica la capacidad del gobierno para intervenir. Estas agencias pueden cumplir con las leyes y regulaciones necesarias, como el pago de impuestos y la obtención de licencias, lo que las legitima a los ojos de las autoridades. No obstante, es un secreto a voces que algunas de estas empresas tienen vínculos con la yakuza, que usa estas fachadas legales para lavar dinero, extorsionar y mantener el control sobre diversas áreas de la industria del entretenimiento. Las inspecciones y las investigaciones gubernamentales a menudo son superficiales, ya que un control más profundo podría revelar la magnitud de la infiltración de la yakuza y poner en peligro no solo la reputación de figuras públicas y funcionarios, sino también la estabilidad de ciertas áreas económicas. Otro aspecto a considerar es la cultura japonesa de evitar el conflicto abierto y la exposición pública de los escándalos. En una sociedad donde el orden y la apariencia son fundamentales, el gobierno puede mostrarse reacio a profundizar en investigaciones que podrían generar escándalos significativos y afectar la imagen del país a nivel internacional. Esta aversión al escándalo ha facilitado que la yakuza opere con relativa libertad en sectores donde la frontera entre lo legal y lo ilegal es difusa. Incluso cuando se implementan leyes para limitar las actividades de la yakuza, como las ordenanzas específicas que prohíben a las empresas tener relaciones con estas organizaciones, la ejecución efectiva de dichas medidas es un desafío, ya que muchas de las operaciones se llevan a cabo bajo múltiples capas de anonimato y contratos indirectos. A pesar de esto, hay indicios de que algunos actores gubernamentales pueden beneficiarse indirectamente de las actividades de la yakuza y de la industria del entretenimiento. Esto podría incluir sobornos, favores políticos y una cooperación tácita en la que ciertos funcionarios miran hacia otro lado a cambio de beneficios personales. Si bien estas prácticas no representan una política oficial del gobierno, los escándalos de corrupción que involucran a figuras políticas y empresariales han salido a la luz en el pasado, dejando claro que la corrupción y la complicidad no son desconocidas en la esfera política de Japón. Otro punto relevante es el impacto económico de las actividades relacionadas con el alquiler de mujeres. La industria del entretenimiento, que incluye desde bares de compañía hasta clubes de anfitrionas y servicios de citas simuladas, es una fuente de ingresos considerable en Japón. El gobierno, aunque no se beneficie directamente de las operaciones de la yakuza, sí obtiene ingresos en forma de impuestos y tasas comerciales. Este hecho ha llevado a algunos críticos a argumentar que el gobierno tiene un incentivo financiero para no erradicar por completo estas actividades, sino más bien mantenerlas bajo un control laxo que permita seguir generando ingresos sin abordar los aspectos más oscuros de la industria. En conclusión, mientras que no hay pruebas claras de que el gobierno japonés esté directamente implicado en las operaciones de la yakuza, o que se beneficie conscientemente de las actividades relacionadas con el alquiler de mujeres, la realidad es que la falta de una regulación efectiva, la influencia histórica de la yakuza y la complejidad de la economía del entretenimiento han creado un entorno en el que la línea entre lo legal y lo ilegal se desdibuja. La capacidad de la yakuza para operar bajo la apariencia de legalidad y la reticencia del gobierno a escarbar en la superficie de estas actividades han contribuido a que estas prácticas persistan, mientras el control y la explotación siguen siendo un problema latente.
El gobierno japonés enfrenta un dilema de cómo equilibrar la necesidad de mantener el orden y la estabilidad económica, sin fomentar ni tolerar prácticas que perpetúan la explotación y la corrupción. No olvides darle like y suscribirte para más contenido. Nos vemos pronto.